No se olvide, profesor. Estamos entonces, chicos, con el tema del tejido óseo. Como les había mencionado previamente, las características que tienen pocas células, rígidos, resistentes, y van a proporcionar soporte a los tejidos blandos como protección a los órganos vitales, llámese corazón, hígado, vaso, etc. Y finalmente, en los huesos se fabrica la sangre. Al proceso de fabricación de sangre o elaboración o síntesis de sangre se le conoce como hematopoiesis. ¿Qué células componen el tejido óseo? Aquí está. Los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. En sí, todos son osteocitos, pero debido a que cada uno tiene una función diferente, cada uno tiene una función única, nosotros vamos a diferenciarlos del siguiente modo. Los osteoblastos son aquellos osteocitos, son aquellas células del tejido óseo, pero cuando uno es pequeño, cuando uno está en formación. Recuerdan que cuando somos pequeños, los bebés, por ejemplo, no se les puede aplastar por aquí, ¿sí? Debido a que porque tienen un tienen como hueso. un huequito. Ajá, y no es que haya un hueco, sino que los huesos están así separados. Conforme vamos creciendo, los huesos se van uniendo hasta formar o ser el cráneo sólido que nosotros conocemos, ¿verdad? Esas células reciben el nombre de osteoblastos, dicen. Son células osteoformadoras, o sea, formadoras de huesos, que se encargan del mantenimiento, crecimiento y reparación del hueso. Los osteocitos ya son las células del hueso maduro, que ya está formado. Caso nosotros, caso ustedes, ¿ven? Y finalmente los osteoclastos es ya cuando el hueso está envejeciendo. Es una célula multinucleada que degrada y reabsorbe huesos. Muy bien. Los osteoplastos son lagunas óseas, ya esto habíamos hablado ya, ¿no? Ah, ¿y qué más contienen? No solamente contienen esas células, los tres tipos de células, sino también una sustancia intercelular que se llama matriz ósea. Tenemos en esa matriz ósea dos compuestos, una orgánica y la inorgánica. La orgánica es la oseína, una proteína, mientras que la inorgánica va a estar formada por sales minerales. ¿Ya? Ahí está el fosfato de calcio y el carbonato de calcio. ¿Cuáles son los tipos de las clases de tejido óseo? El esponjoso, el compacto y el areolar. ¿En qué consiste el tejido esponjoso? Es una red tridimensional de proyecciones que se llaman trabéculas y las cuales van a estar formando unas laminillas óseas. ¿En dónde se encuentra? Se encuentra en los huesos cortos, en los planos y en la epífisis de los huesos largos. ¿Qué es la epífisis? Si esto es un hueso largo, aquí en la parte externa, en la parte más fuera, la parte más externa, ahí se encuentra la epífisis. El tejido compacto está organizado en cilindros, mientras que el esponjoso está en laminillas, el tejido compacto está en cilindros. ¿Sí? O sea, son tridimensionales. Son abundantes en las diáfisis, que es la parte central del hueso. Esta parte de acá es la diáfisis. Por ejemplo, en el fémur, en el húmero, en la tibia, el peroné, ahí encontramos básicamente el tejido compacto. Por eso que este hueso de acá es duro, ¿no? Pero se rompe, sí se puede romper. Hay que tener cuidado con las caídas. El tejido areolar, ¿dónde se encuentra? En la cavidad de la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea, chicos? La médula ósea es la parte interna del hueso. Si nosotros le sacamos esto, acá dentro hay un tubito, ¿no? Ese tubito es como si fuera la médula ósea. Y ahí en la médula ósea es donde se fabrica la sangre. No se olviden, ¿ah? Al proceso denominado hematopoiesis. ¿Cómo se da la osificación? O sea, ¿cómo es que las células se van uniendo y se van endureciendo? La osificación es el proceso de creación de nuevos... ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Ahí, acá está. Osificación es el proceso de creación de nuevo material óseo por las células llamadas osteoblastos. Ellos son los que dan origen a los huesos. Es sinónimo de formación de tejido óseo. Y existen dos tipos de osificación, la primaria y la secundaria.
La primaria, cuando somos un feto, cuando estamos dentro del vientre materno. Y se divide en osificación intramembranosa y osificación endocondral. La intramembranosa es la formación directa del hueso en el tejido conjuntivo, mientras que la endocondral es el molde de los demás huesos. Obviamente que la osificación secundaria se va a dar cuando ya nosotros hemos nacido, ¿verdad? Y esto ocurre con el ejemplo que les habíamos puesto al principio, con esas cavidades que tenemos en el hueso, perdón, en la cabeza, cuando no han solidificado por completo. Dice, se realizan huesos largos a nivel de los cartílagos de conjunción, cuya función es la unión de la epífisis con la diáfisis. Es útil porque determina el crecimiento. ¿Cuáles son los tipos de hueso? Eso es importante. Existen 4 tipos de huesos. Escuchen bien. Los largos, los cortos, los planos y los amorfos. Profesor, ¿cómo es cada uno de ellos? Los huesos largos, como su propio nombre lo dice, son grandes. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores. ¿Cómo se llama el hueso que tenemos acá en el brazo? Aquí hay un solo hueso y recibe el nombre de húmero, no número, húmero con H, húmero. En el antebrazo tenemos 2 huesos, uno que está por encima y otro que está por debajo. ¿Verdad? ¿Cómo se llaman esos huesos? Perdón. Cúbito. Radio y cúbico. Y radio. ¿Está bien? Listo. En las extremidades inferiores, nosotros tenemos otros 2 huesos, la que va desde la pelvis hasta la rodilla y la que va de la rodilla hasta abajo, ¿no? ¿Cómo se llama de la pelvis a la rodilla el hueso? Fémur. Fémur. Y ese es el hueso más largo que tiene el ser humano. Y de la rodilla al tobillo tenemos tibia. 2 huesos. Uno que está por encima y otro que está por debajo, ¿no? Delante o atrás. Tibia y peroné. Tibia y peroné. Muy bien. Esos son, chicos, eso es básico. Nosotros tenemos que saber dónde tenemos nosotros huesos largos. Profesor, ¿y los huesos de las costillas, qué huesos son? También están clasificados dentro de los huesos largos, porque las vértebras, las que proporcionan acá las costillas, también son largos. Los huesos cortos, ¿dónde los tenemos? Aquí ve. En la palma de la mano, en la palma de los pies, ¿sí? En el oído. Los huesos cortos se llaman, esta parte de acá, ¿cómo se llama? Carpo, ¿no? Los que están aquí, metacarpo. Y estos, falange. Falanges. Ajá. La faringe es un órgano que tenemos aquí de la fonación. Falange, ¿ya? Falanges de las manos. En el caso de nuestros pies, ¿cómo se llama? En la planta de nuestros pies, igualito, pero reciben el nombre de tarso. Tarso, metatarso y falanges del pie, o falanginas les llaman también. El hueso pequeño que se encuentra en el oído, ¿cómo se llama? Ah, no saben, listo. Hay huesos aquí también, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es el hueso más largo del ser humano? El fémur. El hueso más corto. Y el hueso más corto. Corto, pequeño. Muy bien. Me van a averiguar eso. Me van a averiguar, ¿ya? Pero no me acuerdo cómo se llama. Creo que. Es uno que está en el oído. Ya, me van a averiguar cómo se llama de tarea, ¿ya? Listo. Luego tenemos los huesos cortos. Los huesos cortos, como su propio nombre dice, son pequeñísimos, ¿no? Pero ya hemos hablado de los cortos. Vamos con los huesos planos, perdón. Los huesos planos. Antes de hablar de los huesos planos, ¿existen huesos redondos? Chicos, ¿existen huesos redondos? No, no creo. No.
¿Y Puede qué ser. huesos forman la cabeza, el cráneo? Así como ovalados, algo así como... que tiene una leve- Circulares en Ajá, sí así como no, si... O sea, sí, pero no, medio pero... Ajá, que ovalados, tiene su con una curva. curvita. Ajá. Ajá, los huesos de la cabeza. Medio círculo. Chicos, no existen huesos redondos, ¿ya? Los huesos de la ¿Qué cabeza tal? son planos. ¿Sí? Son planos. Los huesos planos los encontramos justamente acá, en el cráneo, en la clavícula, en el omóplato, en la pelvis. ¿Está bien? Esos son los huesos planos. No se olviden, ¿ah? ¿Y qué son los huesos amorfos? Los huesos amorfos son aquellos huesos que no tienen forma. Por eso se les llama amorfos. A significa sin. Morfo de forma, o sea, sin forma. A los huesos amorfos, algunos autores lo incluyen dentro de los huesos cortos. ¿Está bien? Entonces, los huesos amorfos son los que no tienen forma. ¿Y dónde se encuentran? Todos los huesos de aquí de la tráquea. Con nosotros nos comemos el cuello de una gallina, por ejemplo. Hay unos huesitos, ¿no? Ya. Todos los huesos de la tráquea, los huesos de aquí de la vértebra, estos son amorfos. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? 206. 206, 206. 206 huesos. Ojo, hay algunas personas que cuentan 207, 208. Nosotros en promedio vamos a decir que tienen 206 huesos. Un bebé cuando nace, ¿cuántos huesos tiene? 300... No sé. No me acuerdo si es 306 o 360, no me acuerdo. Pero es más de 300 obviamente. ¿Y 360. por qué? A ver. Porque nacen con... Porque en transcurso de tiempo, mientras van creciendo, los huesos se unen. Y por eso 300, terminan con menos 300. huesos. Ah, 300. Tiene. 300. ¿Cuántos huesos? Eso me enseñaron en inicial, no me acuerdo. 300. 300, muy bien. 300 huesos, ¿ya? Ahora, cuando somos adultos, lo normal es tener 206 huesos. Sin embargo, existen personas que pueden tener 212 hasta 215 huesos. A esos huesos extras se les llama huesos numerarios o también huesos supernumerarios. Profesor, ¿y en qué caso alguien puede tener 215 huesos? ¿Han visto ustedes que hay personas que tienen un dedo más? ¿Han visto alguna vez? Sí, profesor, sí. Sí, que nacen ¿no? con 6 dedos. Sí. Ya. Con 6 dedos. Ajá, entonces estas personas que tienen un dedo más gratificación. van a tener mayor cantidad de huesos. Por lo tanto, a toda esa suma de huesos se les va a llamar huesos numerarios, ¿ya? Así que me van a averiguar también qué son los huesos numerarios o huesos supernumerarios. Llevan 2 tareas, ¿ah? Aparte de las que vamos a hacer. Listo, chicos, hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta?